levantemos así nuestros brazos, porque mamá reina lo único que quiere es dejar en tus brazos, pegado a tu corazón, dentro de tu corazón, al pequeño niño Jesús. Tú lo abrazas, le muestras tu amor, tu sonrisa, tu mirada de amor para Él. Mamá María lo único que quiere es que ames a Jesús, que lo ames con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con cada pensamiento, con cada palabra, que como ella lo ama, tú lo ames, que como el Padre lo ama, tú lo ames. Ese es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Cada uno de sus hijos en el corazón de ella, latiendo con su corazón en cada latido, diciendo a Jesús y por Jesús, al Padre en el Espíritu: te amo, te amo, te amo. Esta jornada es una jornada de amor a María y desde su corazón al corazón de Jesús. Te amo, dile, te amo en cada latido, te amo en cada respiro, en cada pensamiento, en cada movimiento, en cada circular de la sangre dentro de mí. Te amo, te adoro, te agradezco. A nombre de toda la creación, de todas tus criaturas, Padre, te amo. Te imploro en este día en que celebramos al corazón de María, que triunfe y reine, que el corazón eucarístico de Jesús y su reino se extienda por toda la tierra. Y así, mis hermanos, entramos en este día a profundizar y a crecer en la vida de la divina voluntad, dentro de ti, dentro de mí, en esta tierra, en el mundo entero. Podemos sentarnos. Es una fiesta hermosa en la que la Madre quiere entregarnos a su Hijo. Todo ha sido hecho para Él, para nuestro amado Señor Jesucristo. Podemos dar la siguiente. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el 759, dice: el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría. De su sabiduría y bondad decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Esto es doctrina de nuestra Iglesia. El Señor nos hace una invitación a participar de su vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo, pues dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esa fue la finalidad de la creación, que participáramos de la vida de Él, la vida de la Santísima Trinidad. Es tanto su amor dentro de Él que no lo puede contener, y en un grito de amor dice: fiat, hágase. Se hace la luz, y de la luz se hace todo lo que vemos. San Juan diría: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo está en Dios. Todo lo que vino a la existencia vino por Él, y sin Él nada de lo que existe existiría. Palabra de Dios. Esto es la realidad. Es Cristo mismo, el Verbo, que se hace carne en el seno de María, el motivo de amor por el cual nosotros venimos a existir. Y esta existencia no es una existencia que se le haya dado a nuestro padre Adán sin Dios, sino completamente fundido en la vida divina. La vida en la criatura, tener nuestro campo de acción divino en ella, le dice a Luisa, es la finalidad de la creación.
y por eso amamos tanto que haga nuestra divina voluntad para poner a salvo nuestra vida, ya no en nosotros, en la Trinidad. Pues no tenemos necesidad de ninguno, somos más que suficientes nosotros mismos, pero ahora queremos este amor en la criatura. Es muy misteriosa su sabiduría y su bondad, y en esa bondad decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. La siguiente, Blanquita. El hombre, Adán, y cada uno de nosotros teníamos y tenemos una finalidad, un lugar, un puesto dentro de la creación. La finalidad de Dios era hacernos partícipe de su amor, pero no solo de su amor. Él nos dio desde el primer hombre, Adán, un molde que fue hecho a su imagen y semejanza. Imagen de Dios somos, y por eso Él nos da una memoria, una inteligencia, una voluntad, tres potencias de nuestra alma, que nos van dando esa imagen relacionada con el Padre por su potencia, con el Hijo con su sabiduría, con el Espíritu Santo con el amor. Pero tenemos una semejanza que es bastante poco semejante hoy por hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Adán, del cual vamos a estar hablando el día de hoy, ¿para qué? Para entender cómo hemos sido creados. Y al entender cómo hemos sido creados, comprenderemos esta finalidad de hacernos partícipes de su vida divina. Nuestro Padre Adán fue creado con una perfecta imagen y una perfecta semejanza en todos los atributos de Dios. Cuando sale a la vida de las manos del Creador, Adán suspira y dice, al reconocer a su Creador, te amo. Pero te amo con el mismo amor que Dios le estaba poniendo en su corazón, con su misma sabiduría, con su misma potencia. Es decir, Adán estaba perfectamente divinizado porque la voluntad de Dios operaba dentro y en unión perfecta, fundida con la voluntad de Adán. El hombre es creado entonces en libertad a imagen de Dios y con su semejanza. Adán tenía todos los dones y todos los atributos que tenían que ser confirmados. Algunos después se le darían más. Pero en el jardín del Edén, en donde Dios puso a Adán, puso el árbol de la vida divina y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le hizo pasar una prueba. Jesús le dirá a Luisa, la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que todo hombre tiene que ser confirmado en el amor, y esa es la gran prueba. Y la única prueba que Adán tenía que pasar, y que no pasó, era la prueba de no tomar del fruto del árbol del bien y del mal, es decir, no apartar su voluntad humana de la voluntad divina. Y bueno, todos conocemos el desenlace de esta historia. Todos sabemos que Adán, tentado por el demonio y por la envidia del demonio, siguió a Eva y tomó de este árbol, que es un árbol que estaba dentro del jardín de las delicias de Dios. ¿Cuál sería el jardín de las delicias de Dios? ¿Perdón? No oigo. ¿Y quién era el Edén para Dios? El hombre. Dios le hizo un Edén al hombre. Pero el Edén, el jardín donde paseaba el Señor, era en el hombre. El hombre entonces, al separarse de la voluntad de Dios,
hace que esta fusión de voluntades entre en una distopia o desintonía. Adán deja de tener la luz, la claridad con la que estaba vestido y por eso necesitó ropas. Y junto con Adán, Eva dejó de entender y comprender con la ciencia divina para qué era cada una de las obras de la creación de Dios. Los animales, los vegetales, los minerales, los astros que él conocía y daba nombre, porque sabía por la ciencia divina cuáles eran sus cualidades. Dejó de comprender como comprendía, dejó de tener la luz divina, la vida divina completa en él y perdió, si no perdió la imagen, perdió en gran parte la semejanza divina. Seguimos. Al perder la semejanza divina, entra entonces la eternidad creada que sale de la eternidad de Dios, que es donde estamos en una eternidad creada en el tiempo, pero es el tiempo, como dice Jesús y decíamos ayer, en este tiempo ya empieza la vida eterna. Ya estamos caminando en la vida eterna, una vida eterna creada. No la vida eterna increada de Dios, pero sí una vida que no terminará. De esa eternidad de Dios surge el hombre para ir caminando a través del tiempo hacia su reino divino, que es el reino decretado para el hombre. El hombre es rey y debe reinar junto con Cristo y con María. Rey significa dominio, dominar esa voluntad humana para que esté unida y fundida en la de Dios, es la finalidad que como reyes debemos de tener. A través del conocimiento que la palabra de Dios nos ha ido revelando, a través de los profetas, a través de los doctores y a través, en la plenitud de los tiempos, del Verbo encarnado, y después a través de la oración y el conocimiento de la palabra por la moción del Espíritu Santo que se nos da, vamos descubriendo cuál es este plan de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y con la explicitación del magisterio de la Iglesia, que se ve enriquecido por las vidas de hombres y santos que van descubriendo esta finalidad. Ayer cuando llegué aquí, lo primero que hice en este maravilloso convento donde Juan Solano caminó y que se siente ese espíritu de santidad, y ustedes mismos lo han comentado ahora en la mesa, entré yo a la capilla, está el Santísimo, no está expuesto, pero está en el sagrario, y doblando las rodillas le decía: aquí estoy para hacer tu voluntad, no la mía. Así que tú dirás, tú mandarás, tú hablarás. Y estaba ahí el misal romano, no estaba la Sagrada Escritura, pero entonces le dije: dime, Señor, ¿cuál es tu deseo? Y cuando se habla el misal romano, dice: a través de la sabiduría de los doctos, de los doctores de mi iglesia, ensalzaré a mi Hijo. Créanme que fue muy emotivo para mí, porque la sabiduría de Dios manifiesta en sus doctores es tan importante como la sabiduría de Dios manifiesta en sus profetas, como la sabiduría de Dios manifiesta en sus apóstoles. Y la Iglesia contiene toda esta sabiduría porque es en quien deposita el Señor todas sus riquezas. En el Antiguo Testamento habló el Señor a través
de los profetas. Y dice, en estos tiempos, en los tiempos de la plenitud, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento tiene un plan el Señor y le dirá a Luisa que Él cada 2000 años renueva la faz de la tierra. 2000 años antes de Él, con el diluvio, con la venida del Mesías, renueva la faz de la tierra con su presencia y con su sacrificio, con su sangre. 2000 años después, Él renovará nuevamente la faz de la tierra con la luz y el conocimiento de su voluntad divina, obrante en la criatura. Es un plan decretado y perfecto. Y en este plan, el hombre va caminando. Y en este plan le dice a Luisa, yo he puesto en estas 3 etapas 3 fiats. El hágase de la creación, en donde todo vino a existir y en donde todas las obras que salen de su palabra están como el jardín del Edén, un entorno maravilloso para sustentar la vida del hombre. Y por eso las plantas, los animales, los minerales, el agua, el aire, sostienen la vida nuestra. La creación es la obra maravillosa, patente delante de todos los hombres, creyentes y no creyentes. Todos, tengamos una fe o tengamos otra, dependemos del aire para respirar. El sol sale igual para buenos y malos. El agua nos sustenta la vida y hace posible que podamos desarrollarnos, vivir y que la naturaleza viva. Es el fiat de la creación. Pero viene después, para levantar al hombre, el fiat de la redención. La obra que Jesús viene a realizar para levantar al hombre de su caída. Y la levanta con su propia palabra, y la levanta con su propia vida, y la levanta con los medios de la gracia que deja en manos de sus apóstoles, los sacramentos. Y lo deja también en la vida de oración. Y él entonces le dirá, hija mía, el primer fiat fue dicho en la creación sin intervención de ninguna criatura. El segundo fiat fue dicho en la redención y quise la intervención de una criatura. Escogí a mi mamá como cumplimiento del segundo fiat. Ahora, a cumplimiento quiero decir el tercer fiat. Y lo quiero decir por medio tuyo, te he escogido a ti para cumplirlo, este tercer fiat. Estos 3 fiat serán inseparables, el uno será vida del otro, serán uno y trino, pero distintos entre ellos. Mi amor quiere hacer salir el tercer fiat, no pudiéndolo contener más, mi amor, y esto para completar la obra que salió de mí. De otra manera quedaría incompleta la obra de la creación y de la redención. Es un plan perfecto, mis hermanos. Y Él quiere que tú y que yo y que todos los que escuchen este mensaje comprendamos que para que avance este plan necesitamos empeñarnos en conocerlo, para entonces poderlo amar y suspirar y clamar como se ha venido clamando por 2000 años, pero sin entender, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora quiere la conciencia tuya, la conciencia mía, de que cuando digas eso, tú ya sepas hacer la voluntad en la tierra como se hace en el cielo.
¿Cómo se hará la voluntad en el cielo? ¿Cómo lo hacen los ángeles? ¿Cómo lo hacen los santos? Una adhesión al amor. El amado que me ama tanto, a quien yo quiero amar de la misma manera como Él me ama. Ah, caray, ¿cómo vas a amar a Dios como Él te ama a ti? Ah, eso es lo que le enseña Jesús a Luisa, ¿cómo? Así que abrir los oídos, pero sobre todo el corazón, mis hermanos. En este día de hoy vamos a hacer un recorrido muy rápido, porque así me lo exigieron Gladys y Blanquita. Un recorrido muy rápido del conocimiento de la divina voluntad para llegar a lo que consideramos más importante que nada. Orar con su voluntad. Es lo que a Luisa le dice el Señor: ora, pero ora como yo lo hago, como mi madre lo hace, fundida en el querer divino, tomando todo el amor, toda la sabiduría, toda la potencia de Dios, todas y cada una de sus obras para corresponderle con eso mismo al Señor. Y con eso le darás la mayor gloria, no solo a tu nombre, a nombre de los tuyos, a nombre de los de tu país, a nombre de los del mundo entero, pero no solo los de hoy, los de antes y los de después. Es el modelo de oración que el Señor quiere para este tercer fiat. Decíamos fiat de la creación, fiat de la redención, fiat de la santificación. Este tercer fiat es el cumplimiento del Padre Nuestro, mis hermanas, mis hermanos. Yo sé que no va a ser suficiente, pues, unas cuantas horas que vamos a tener de profundización, pero esto es para, como les decía yo no soy más que una porrista, que vengo a animar. Tú puedes, inténtalo, da un paso más alto. Y sobre todo, mi manera de ser porrista para el Señor y para mis hermanos es insistiendo en ser fieles, como le decía Luisa, sea atenta y fiel. La fidelidad implica confianza, contundencia, implica constancia, mis hermanos. Si no hay constancia, no hay frutos. Si no hay constancia, no hay amor y fidelidad. Así que de este retiro ojalá y salgas tú con el deseo en tu corazón de poder vivir lo que el Señor quiere que vivamos en este tercer fiat, el que se haga en la tierra su voluntad como se hace en el cielo, con una adhesión totalmente amorosa a la vida divina. Y esa vida divina obrante en ti, en tu persona. Le dirá Jesús a Luisa: hasta ahora te he tenido junto conmigo para aplacar mi justicia e impedir que los castigos más duros llovieran sobre la tierra. Ahora dejemos correr la corriente de la maldad humana y tú junto conmigo en mi querer quiero que te ocupes de preparar la era de mi voluntad. Conforme te adentrarás en el camino de mi querer, se formará el arco iris de paz, el cual formará el anillo de conjunción entre la voluntad divina y la humana, por la cual tendrá vida mi voluntad en la tierra y tendrá principio el cumplimiento de mi oración y de toda la Iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Luisa, como ya decíamos ayer, tiene un lugar particular en la obra del tercer fiat. Es la depositaria de las verdades que escribe el Señor en el fondo del corazón de Luisa y que le pedirá por obediencia al confesor sea escrita en el libro de cielo que nos llega ahora a nosotros, a nuestras manos. Qué dicha, hermano, que puedas tener este libro en la mano. Toda esta luz, todas estas verdades que están contenidas ahí, primero las deposita en Luisa.
y le da un oficio antes de depositar esto como alma víctima. ¿Han escuchado ustedes hablar de las almas víctimas? ¿Y qué saben de eso? Dios las escoge, pero les pide permiso. A Luisa le pidió permiso. La va invitando, la va seduciendo. Me has hablado, Señor, y me dejé seducir, dice el profeta. Así con las almas víctimas. Ser víctima con la gran víctima. ¿Quién es la gran víctima? Jesús. Y con él, María. Porque María acoge y recibe en primerísimo lugar como socia de él en la redención, como corredentora, recibe perfectamente toda la vida divina desde el primer momento que por gracia de Dios tiene conciencia, en el primer momento de su concepción, de lo que Adán perdió al desvincularse de la voluntad de Dios. Gracias particulares ha recibido nuestra Madre Santísima. Bendito sea Señor por cada una de esas gracias. Yo te alabo, Padre, por cada una de esas gracias que has dado a nuestra Madre. Ella recibe esta claridad, esta luz, esta ciencia y decide atar su voluntad al trono de la voluntad divina para nunca desatarse de ahí. Nunca hizo María en nada su voluntad. Siempre estuvo sujeta a la voluntad de Dios, y le dirá a Luisa María, en el libro de la Reina del Cielo está escrito que muchos piensan que ella no tuvo una prueba, pero que la más grande prueba que haya habido jamás es la que ella tuvo, que fue no hacer un solo acto de su voluntad separada de la voluntad de Dios. Entonces, nuestra Madre, que es depositaria de toda la obra de la redención, viene en ayuda nuestra junto con Luisa para que nosotros ahora recibamos el cumplimiento de este tercer fiat. Entonces tenemos en un esquema así general las obras de Dios y la oración que se hace en cada una de estas obras. Y entonces vemos la obra que se le atribuye al Padre, aunque hay que tener claro que si son tres personas es un solo Dios, y que aunque el Padre se le atribuye la obra de la creación, el Hijo y el Espíritu Santo concurren con Él para que se realice. De manera que la potencia del Padre se manifiesta en la obra de la creación, en donde Él dice y sale de Él la única palabra, no existe otra, el Verbo. Esa única palabra de Dios que puede parecer a nosotros como que Dios nada más tiene una palabra, es que Dios es Dios, no es humano. Nosotros tenemos que discurrir, hablar para poder entender y para poder hacer obra tras obra, paso tras paso, planificar para luego actuar. Él no. Él dijo, hágase. Y su palabra, ¿quién fue? El Verbo. ¿Y qué pasa con el Verbo? Se hace carne y es uno en medio de sus hermanos. Se hace hombre, acampa en medio de los hombres. Ese fiat de la creación es el fiat en donde surge, se separa la luz de la oscuridad, surgen los astros del cielo, surge las aguas que se separan, las aguas de arriba de las aguas de abajo, y surge todos los animales, los peces que se mueven, los astros en el cielo, la luna, el sol, las estrellas, surge toda la creación.
y como joyel de la creación, de las manos de Dios, tomando el barro de la tierra, modela al primer hombre, Adán. Al Padre de la creación le sucede el Hijo, la sabiduría, en la obra de la redención, el segundo fiat. Este es la obra del Hijo que se manifiesta en el Nuevo Testamento, en la Iglesia, los sacramentos, los evangelios y las oraciones que a modo humano, a modo de redención, vamos realizando. Hoy en la mañana que estábamos rezando el Santo Rosario, meditando palabra por palabra, tantos pasajes, tantos momentos, para poderle poner un te amo a cada uno de esos momentos, veíamos a Simeón cuando dice el Nunc Dimittis, que ahora lo rezan desde ese momento todos los religiosos, los sacerdotes, a la hora de hacer las horas de la liturgia ya para dormirse. Ahora puedes llevarme, Señor, porque mis ojos han visto la salvación. Son maravillosas oraciones que en modo de redención del segundo fiat compartimos como iglesia, que nos recuerdan de dónde venimos, que nos recuerdan que nuestro Salvador, que había sido la esperanza de los profetas y del pueblo de Dios, había sido ya encarnado y había sido ya visto por los ojos de Simeón. Igual que otras oraciones que hacemos constantemente a modo humano, a modo de redención. Pero viene un tercer tiempo, el tiempo de la santificación, que es en el que estamos viviendo, en el que nos ha tocado vivir. Es el tiempo del tercer fiat, el tiempo del Espíritu Santo, la era de la santificación y del conocimiento del don de la divina voluntad. Y en esta era, el Señor le enseña a Luisa las oraciones en modo divino para extender el reino de Dios a todos y dar justicia divina. Decíamos hace un momento que Luisa tenía, primero le dio el Señor la función de alma víctima. ¿Para qué? Para aplacar la justicia divina. Y cuando uno piensa en aplacar la justicia divina, puede pensar, ay, parece que Dios es un policía que viene a castigar a ver a quién le da con el garrote. Y no es así, mis hermanos. La justicia es un atributo tan divino como la sabiduría, tan divino como la bondad divina. La justicia divina reparte a cada uno lo que en justicia merece. Y si más obscuridad de las almas sale, tiene que venir más luz, y por eso viene un rayo del cielo para a ver si con ese rayo, con ese trueno, despiertas de tu oscuridad. Finalmente, la justicia divina también es fruto de la esencia amorosa de Dios. Y muchas almas víctimas aceptan este sacrificio. Y en el día domingo vamos a hablar de la sabiduría de la cruz, o la ciencia de la cruz, que es parte de este atributo que nos comparte el Señor Jesús de su ser víctima suprema. Dice, la oración se vuelve un eje importante para vivir el don. ¿Cuál don? El don de la divina voluntad. Es un don, es un regalo, no lo merecemos, no somos mejores que otros, tampoco peores, pero no somos mejores que nadie. Es un regalo de Dios para sus criaturas en este tiempo.
Dice San Pablo: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, indecibles, pero aquel que penetra a fondo los corazones conoce bien qué es lo que desea el Espíritu, el cual no pide nada por los santos que no sea según Dios o según la voluntad de Dios. Romanos 8, 26, 27. Es decir, siempre va a ser el Espíritu Santificador el que va a venir en nuestra ayuda para poder decir Abba. Nadie puede decir: Padre, te amo. Ven Espíritu Santo, decimos una y otra vez. ¿Por qué? Porque es Él, el Espíritu de Dios, el único que puede movernos hacia Dios en la oración. Hay modos humanos y modos divinos de orar. Esto es muy importante. Esto le dice Jesús a Luisa. Porque Luisa le dice: ay Señor, yo la verdad a veces pienso, y aquí aprovecho para insistir, tenemos que leer, mis hermanos. Tenemos que leer. Si no leemos todo esto, se va a ir como en una nubecita al mar y se acabó. Tanto esfuerzo de estar aquí, mis hermanas que han hecho una labor hermosa de insistir en que entremos más en esta vida divina, se pierde si no somos constantes en la lectura, en el conocimiento y en la oración. Pidamos ahorita al Espíritu Santo esto. Te lo pedimos formalmente por medio del Inmaculado Corazón de María en esta fiesta del triunfo del Corazón de María. Espíritu Santo, derrámate. Llévanos a esta constancia en el conocimiento, en buscar esta sabiduría divina. Luisa le dice: no puedo creer, Señor, que hasta hoy vengas a depositar tus modos divinos en la criatura. Y era peor para ella, porque le dice: ¿yo qué soy? Yo soy nada. ¿Cómo vas a depositar eso en mí? Luisa es muy humilde, es un alma muy humilde. Y el Señor le responde: busca en cuantas vidas de santos quieras, en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación, la unión de quereres, pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Es el tiempo. Ha llegado la era de la plenitud del reino. Jesús, al entrar en el tiempo, al hacerse hombre, trae el reino, porque Él es el reino. Pero aún no ha llegado a su plenitud. Tan es así que en la misma iglesia, bautizados, confirmados, ¿cuántos no viven en un abandono de la fe? Habiendo recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, han apostatado. No hay una plenitud del reino, pero para gloria de Dios, sus decretos divinos se cumplen y el reino se establecerá en medio de sus criaturas. Y por eso le dice: aún el mismo modo como te hago rezar no se encuentra en ningún otro. Se refiere a ningún otro santo, porque le decía Luisita: y San Luis, ella amaba a San Luis Rey, y San Luis, y le mencionó varios santos. Busquen los libros, fíjate dónde he enseñado esto antes. Aún el mismo modo como te hago rezar no se encuentra en ningún otro. Por eso se atenta. Mi justicia lo exige, mi amor delira. Por eso mi sabiduría dispone todo para obtener el intento. Son los derechos, la gloria de la creación, lo que queremos de ti.
Al crear el Señor cielos y tierras y al poner a su criatura predilecta, al hombre, como centro de la creación, simplemente como correspondencia, el hombre debería estar, como dicen los americanos, y no, lo que hace el sol en su recorrido, y tulipanes, y girasoles, y rosas, y violetas, y margaritas, y puedo decir miles de variedades de tipos de flores, y de tipos de frutas, y de tipos de hierbas, y de, no digas de pájaros, y de mamíferos, y de peces, y no digas de estrellas. Yo les decía que yo me gusta así aficionadamente la astronomía, porque ahora con el James Webb uno ve cada realidad del cosmos, del universo, que te deja así impactada. Yo pensé, les voy a llevar unas imágenes para que las vean y se den cuenta. Yo creo que ustedes ya las han visto, pero si no, entren a ver, en internet hay mucho. En internet, entren a ver imágenes del James Webb. James W-E-B, James Webb. Es un instrumento que pusieron en el aire y que ha retratado cosas que han cambiado el pensamiento de los astrofísicos. J-A-M-E-S, Webb, W-E-B, B grande, o B de burro. Nosotros vivimos en la Tierra, ¿verdad? Pero la Tierra es parte de un sistema solar. No voy a repetir cuáles son los planetas, pero giramos en torno al Sol, ¿sí? Somos heliocéntricos. Pues todo ese sistema solar es un puntititito dentro de un brazo de la espiral completa de la Vía Láctea. Pero esa espiral completa de la Vía Láctea tiene, así como el sistema solar, millones de sistemas de estrellas. Y esta Vía Láctea tiene como más cercana otra vía, la de Andrómeda, que queda a de años luz. Esas dos son parte de los más de 3,000 trillones de espirales que el James Webb ha alcanzado a ubicar en el universo. Y en esa tierra está Perú, y en ese Perú está Lima, y en esa Lima está el convento, y en ese convento estás tú. ¿Te ubicas o no te ubicas? ¿Ya te ubicaste quién eres? ¿Cuánto deberías de estar dando gloria a Dios como Él merece? La creación, los derechos de la gloria de la creación, lo queremos de ti. ¿Cómo le vas a dar esa gloria a Dios? ¿Cómo? Amándolo con su mismo amor, con sus mismas obras, con su misma sabiduría, con su misma potencia, con su misma paz, con su mismo gozo, con su misma felicidad. Él lo quiere todo de ti, de mí, todo. Esa es la retribución que Él le enseña a Luisa. ¿Ya te diste cuenta? Por la redención. Por la redención y la divinización. El Señor viene no nada más a redimirnos, a hacernos dar la medicina para salir de la amargura de nuestra caída y de nuestro pecado. Él viene a darnos la felicidad completa de su amor. Eso es la divinización, la felicidad completa, el fin completo de la creación, que es poderte hablar de tú a tú y que tú le hables como padre y que Él te hable como un hijo amadísimo. El hijo amadísimo que busca que el padre sea retribuido por todo lo que le ha dado al hijo. ¿Qué le ha dado al hijo? Todo.
Pero como decíamos ayer, el hijo tiene en la puerta el saco de pepitas de oro que el padre le da y ni siquiera voltea a verlas. El padre quiere darle otro saco de más gracias, de más bendiciones, de más conocimiento de sí mismo. Pero el hijo no se interesa. Es triste. Quiero llorar. Y como padres a veces lo vivimos en carne propia. ¿No? ¿Quieres darle lo mejor a tu hijo? No, eso no me interesa. Yo quiero estar en otra cosa. Pero nosotros sí nos interesamos. Nos interesamos en amarlo, en conocerlo, en retribuirlo o corresponderlo. Ayer, esta mañana que estábamos leyendo las oraciones después de cada Ave María, decía ahí retribuir, ¿o qué decía? Yo siempre digo corresponder a su amor. Eso es lo que quiere de ti y de mí, una correspondencia completa en cada latido que das tu corazón, en cada respiro que haces, en cada palabra que dices, en cada pensamiento que tienes, en cada paso que haces. Y dices tú, ay, ¿cómo voy a hacer eso? Si se me olvida hasta dónde están las llaves, ¿cómo me voy a estar acordando en cada paso, en cada respiro, en cada latido? Todo te lo va a recordar el Espíritu Santo. Es obra de Él. Lo nuestro es disponernos, si quiero. Sí, Señor, hazlo en mí. Madre Santísima, ayúdame. Una vez más, ya me separé de ti. Vamos a hablar en un momento del acto, dos actos que le enseña Jesús a Luisa, que se llaman el acto preventivo y el acto actual, que son las formas como poco a poco vamos entrando en esta vida, porque no es, y esto es muy importante, mis hermanas, no son momentos de oración, es vida. Es como respiras, así vives en Él, te amo. Y Él te va a llevar a que lo hagas. Cuando respiras, cuando te paras, cuando te duermes, cuando comes, cuando hablas, cuando platicas, cuando juegas, cuando haces un momento especial de oración, cuando estás en la Sagrada Eucaristía o cuando estás jugando. Vida. Es un intercambio de vida. Y esa es la verdadera retribución o correspondencia o glorificación que la creación le debe a su Creador. Muy bien. Todo eso es correspondencia de amor. Así es. Todo es, le puedes llamar correspondencia de amor, retribución de amor, los derechos que tiene Dios por parte de su creación a ser glorificado. Pero a mí lo que más me gusta es decir correspondencia de amor. Cuando tú amas y lo expresas a través de las obras de la otra persona, sea un hijo, sea el esposo, la esposa, el hermano, la mamá. Y tú te afanaste con amor para hacer aquella comida o para tenerle limpia la ropa o sea, ante tu amor, me da lo mismo, no lo aprecio. Esa es la no correspondencia, ¿no? Pero cuando, ay, qué linda, muchas gracias, huele delicioso, ¿qué le pusiste a la ropa cuando la lavaste? Ay, esa es la correspondencia, tú hiciste ese esfuerzo en el amor y eres retribuido, correspondido en el amor. Los derechos de glorificación de Dios. Hay una palabra muy fuerte en el Apocalipsis, mis hermanos. Después de la gran tribulación, el primer ángel que sale con la trompeta y después de tocar la trompeta dice: hombres, reconozcan a su Creador. Es el primer deber de todo hombre, de toda criatura, reconocer al Creador. Dice el catecismo, el viejito, no el nuevo. ¿Para qué hemos nacido? Para conocer, amar y servir a Dios. Servir no es otra cosa que corresponder. Nacimos para conocerlo y lo conocemos aunque no nos lo predique nadie,
¡Wow! ¿Quién hizo este montón de estrellas? ¡Wow! ¿Quién hizo esta cantidad de peces? Lo reconocemos en la creación. La creación es la primera evangelizadora, la primera que nos hace reconocer nuestro origen. Y es derecho de Dios ser reconocido. El hombre pensador de Rodin, ¿no? ¡Ay! Todos en el museo, ¡ay! Es Rodin, es Rodin, es Rodin. Y Dios que ha hecho todo, ¿quién lo reconoce? ¿Quién le agradece? ¿Quién le ama? ¿Quién le corresponde? Es más fácil reconocer a Picasso. Bueno, cada quien sus gustos. Y lo que sigue. Hija mía, la oración es música a mi oído, especialmente cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida, de voluntad divina. Imagínense lo que es para él un alma, Luisa, que aprendió todos estos modos divinos con muchas gracias que le dio Dios. Le dirá en el volumen 17 de los 36 volúmenes, un día que está así medio cansada, y le dice: hija mía, ¿cómo no reconoces que hemos, a base de gracias, pulverizado el germen de la corruptibilidad en ti? ¿Saben lo que eso es? El germen de la concupiscencia, esa inclinación hacia lo terreno, hacia lo agachado, hacia el mal, hacia el pecado, pulverizado por la gracia de Dios, claro, por la atención del alma, por el deseo del alma, por la correspondencia a través de las obras, de la vida constante, de atención a Dios, de la vida sacramental. Luisita, por una gracia especial, recibió la autorización del obispo de que le celebraran la Santa Misa diaria en su habitación, porque ella, como estaba impedida, no podía moverse. Fenómeno místico, como hablamos ayer, para los que no vinieron ayer, quedó grabada la charla, que es muy importante que consideremos que alma mística, las almas místicas pues tienen un trato especial con Jesús, y por eso todas las cosas que las rodean. Pues ella tenía esta gracia de recibir diariamente la Sagrada Eucaristía. Eventualmente no, si no podía ir el sacerdote, pues no, pero normalmente sí. Y se confesaba, tenía siempre un confesor, es decir, era atenta a los sacramentos, a la vida de la iglesia, verdadera hija, pequeña hija de la divina voluntad, verdadera hija de la Virgen, verdadera hija de la iglesia. Tan es así que en su vida pasó pruebas durísimas, entre otras, igual que Santa Faustina, que le recogieran sus escritos y se fueran a Roma. Y por un tiempo lo que fue público y tenía nihil obstat y estaba al alcance de todos, dejó de poder estar al alcance de todos. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Yo me someto al juicio de mi madre, la iglesia. Lo que ella diga está bien dicho. Como dijo ayer el padre. ¿Cómo, padre? Roma locuta causa finita. Ella no discutió, a pesar de que era la prueba viviente de todo lo que estaba escrito. Si Roma dijo, Roma dijo. Se acabó en la discusión. Para Dios esta vida continua, esta actitud de vida de la voluntad divina es música. Esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. Oh, cómo es agradable encontrar quien me pague con la misma moneda, pueda darme los honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, escuchen bien, somos guerreros de oración y está muy bien. El mundo lo necesita, nosotros lo necesitamos, las familias lo necesitan,
pero Él quiere que tengas una potencia divina, una vida divina, una oración divina. Y miren que en la mañana que estábamos rezando el Santo Rosario, le decía: Señor, danos a todos el don de tu divina voluntad, porque eso es lo que va a cambiar el que tú estés leyendo a que estés haciendo vida. Hay mucha diferencia. Es que Dios está obrando en ti, recibiendo sus obras, sus palabras, y tú la estás recibiendo junto con Él. Él dentro de ti se presenta contigo al Padre. Te amo en los pasos de María, cuando se dirigía a ver a su prima Isabel, con tu mismo amor que latía allá dentro de su seno. Y a veces parecen muchas palabras, pero cuando ya estás en esta vida divina, es un pensamiento, es un flash, que ya recorriste todo el camino que iba hasta Betania, en un flash. ¿Por qué? En Dios no hay tiempo, y Dios te eleva a sus dimensiones. Pasas de una vida en el tiempo a una vida en la eternidad. De manera que ya no hacen falta tantas palabras. El Señor te va enseñando esta vida divina orante, que es música para sus oídos, porque es como si otro Dios, Él mismo en ti, le estuviera orando, cantando. Todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que harán, no divinas. Por eso no tendrán aquella potencia y aquel atractivo a mi oído. Lo que ven entre paréntesis es volumen 6 del 6 de 1906. Ahora sí, vamos a Adán. Es muy importante, en todos los volúmenes el Señor va a través de la persona de Adán haciéndole conocer a Luisa y a nosotros cuál es esta finalidad y cuándo se desprende el hombre de esta finalidad y cómo recuperar esta finalidad. Por eso el ir conociendo lo que le revela sobre Adán nos va dando una idea clara de a dónde debemos llegar nosotros. Si las criaturas pudieran comprender el gran mal de la voluntad humana y el gran bien de la mía, aborrecerían tanto la suya que darían la vida para hacer la mía. La voluntad humana vuelve esclavo al hombre, lo hace tener necesidad de todo. Se siente continuamente faltar la fuerza. Dímelo a mí. La luz, su existencia está siempre en peligro, y lo que obtiene es por medio de oraciones y fatigosamente. Así que el hombre que vive en su voluntad es el verdadero mendigo. En cambio, quien vive de la mía no tiene necesidad de nada, tiene todo a su disposición. Mi fuerza y luz humanas, no humanas sino de las divinas, su existencia está siempre al seguro. Siendo dueño puede tomar lo que quiera, no tiene necesidad de pedir para tener. Tan es verdad que para Adán, antes de sustraerse de mi voluntad, la petición no existía. La necesidad es lo que hace nacer la petición. Si de nada tenía necesidad, no tenía ni qué pedir ni qué implorar. Así que la amaba, alababa, adoraba a su Creador. La petición no tenía lugar en el Edén terrenal. La petición tuvo vida después del pecado como necesidad extrema del corazón del hombre. Quien pide significa que tiene necesidad, y como espera pide para obtener. En cambio, quien vive en mi voluntad vive en la opulencia de los bienes de su Creador como dueño. Y sin necesidad y deseo siente, viéndose entre tantos bienes, es de querer dar a los demás su felicidad y los bienes de su gran fortuna. Verdadera imagen de su Creador, que le ha dado tanto sin ninguna restricción, quisiera él imitarlo dando a los demás lo que posee. Esto es algo sello de Dios. El Señor te da y tú no te puedes quedar con lo que te da. Tienes que llevarlo a los demás. Dios da a todos, buenos y malos. El sol sale sobre todos.
Hasta hay una canción, ¿no? El Hijo de Dios que está lleno de Dios lleva a Dios a todos y las obras de Dios a todos. No se puede quedar en su capillita, quiere hacer una gran catedral. Es sello de los hijos de Dios, compartir la riqueza de Dios. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. ¿Hay alguna pregunta o duda? Esto es algo importante. Vamos a tener, ¿a qué horas es la sesión de preguntas? Hay media hora especial para preguntas en la tarde, creo, ¿no? A las 12:15, mis hermanos, apunten sus preguntas, sus dudas, con libertad, con toda libertad. Vayan apuntando porque entre más clarifiquemos, más fácil nos va a hacer decir, como decimos en México, ya me cayó el 20, ya entiendo, ahora sí no es obstáculo, ¿no? La que sigue dice, ¿cómo fue la oración de Adán? Tú debes saber que apenas Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él, comprendió que él lo había formado, sentía en sí, en todo su ser, todavía frescas las impresiones del toque de las manos creadoras, y agradecido, en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Pero no fue solo la palabra, sino que su respiro, su latido, las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, todo su ser a coro dijeron, te amo, pum pum, te amo, te amo. Con todo, con todo. Esa es la oración que quiere de ti, como la de Adán, con el respiro, con el latido, con el circular de la sangre. Así que la primera lección que aprendió de su Creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón fue, te amo. Pero como correspondencia al te amo de Dios, te amo tanto que te he creado con mis propias manos y te he infundido mi espíritu, mi aliento. Ese aliento circula en Adán y es ese mismo aliento el que le dice te amo en todo. No es el aliento solo del hombre, sino es el aliento de la vida divina que vive en Adán, unido todavía a la divina voluntad. Se sentía amado y amó. Podía decir que su te amo no terminaba jamás. Fue tan prolongado que solo fue interrumpido cuando tuvo la desgracia de caer en el pecado. Por eso nuestra divinidad se sintió herida al oír sobre los labios del hombre, te amo, te amo, te amo. Mis hermanos, hay que entender que la voluntad divina obrante va a rescatar si tú te dejas, si tú lo suplicas, si tú lo pides, porque todavía no lo tienes. Cuando ya lo tengas va a ser tan simple como caminar, como respirar. Y el Señor le enseña a Luisa cómo obtenerlo. En cuanto oímos que nos dijo te amo, así nosotros le repetimos te amo, pero nuestro te amo hacemos correr en todo su ser la vida obrante de nuestra divina voluntad. El principio de la vida de Adán fue un acto pleno de amor hacia él por parte de la divinidad. ¿Y ustedes creen que ya cesó el amor de Dios por el hombre? Ayer decía el padre, bueno, a lo mejor lo estoy confundiendo, creo que fue el padre Carlos, que decía que en Semana Santa se dice, oh
feliz culpa que mereció tal Salvador. Si el Señor amó a Adán a partir del Verbo que se encarna y se entrega todo para darle al Padre la correspondencia a nombre de todos nosotros, el Padre sintió doblemente ese amor de la creación de Adán y se sintió comprometido doblemente por nuestra Madre Santísima. La obra de los corazones de Jesús y de María nos traen a nosotros una sobreabundancia de vida divina y de gracia. Dice Jesús a sus discípulos cuando Felipe le dice: está bien, Señor, qué bonito nos hablas, qué cosas lindas nos dices, pero muéstranos al Padre. Muéstranos, Felipe, todo este tiempo conmigo y no te has dado cuenta que quien me ve a mí ve al Padre. En Jesús está el Padre, la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Dirán los teólogos, las procesiones divinas, todo lo del Padre se le entregó al Hijo y todo lo del Hijo se le entregó al Espíritu Santo para corresponderlo al Padre. Ese círculo de amor divino es el mismo círculo de amor divino que quiere y ha hecho con sus hijos. Ha entrado en la historia tuya y mía porque quiere darte todo lo suyo para que ya no haya tuyo y mío, sino nuestro. Y de este fiat que da María, este fiat de Jesús en el huerto, hágase según tu voluntad y no la mía, llegando hasta la muerte de cruz, diría San Pablo en los Gálatas y en los Romanos también. Este fiat se quiere convertir en el fiat nobis, en el hágase en nosotros. Así como ellos dijeron fiat, nosotros como iglesia decimos fiat. Si supieras que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que ve hacer al Padre, pero que Él hace eso también, lo que hace el Padre hace el Hijo, conocerías quién soy yo y que nada hago por mí mismo. Y al igual que Él no hace nada por sí mismo, quiere llevarnos a ese mismo nivel de unidad. ¿Se acuerdan cómo empezó el retiro? ¿Qué había en la imagen primera que vieron aquí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y qué cita del Evangelio era? Juan 17. La despedida de Jesús a sus apóstoles. Padre, yo en ti, tú en mí, que ellos igual sean uno como tú y yo somos uno. Es el centro de la vida divina, la unidad. Diría el Papa Benedicto en su libro Deus et Caritas, Dios es amor. El amor se refleja en la identificación total con la voluntad del amado. Es la identificación plena con la voluntad de aquel que amas, de manera que ya no hay tu voluntad y mi voluntad. Quiero tu voluntad como mía. Hasta me erizo. El Papa Benedicto, que tiene unos alcances impresionantes en sus escritos, pone esto como centro en este libro. Dios es amor. Si Él es el amor infinito. Felipe, si me ves a mí, ves al Padre. Si ves mi amor, ves el amor del Padre. Unifícate conmigo. Sean uno. Uno en mi amor, uno en mi voluntad. Cada acto se vuelve entonces oración. Le dice: hija mía, donde está mi voluntad, si tú estás en mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración. Así que estando en ti su fuente,
tus pensamientos, tus miradas, tus palabras, tu latido y aún tus movimientos, todos son amor y oraciones. No es la forma de las palabras lo que forma la oración, no, es mi voluntad obrante. Esto es muy importante, mis hermanos. Y tú puedes decir, ¿cómo yo sé que ya tengo la voluntad obrante de Dios? No te preocupes de eso. Él lo va a hacer. Tú te vas a disponer y le vas a decir, quiero. Y te va a enseñar, si eres constante, cómo desapegarte de las cosas que agachan tu mirada al suelo en vez de subirla a la tierra, que te hacen centrarte en la mirada en ti en vez de centrar la mirada en Él, que hacen apegarte en vez de abandonarte. Y el Señor te empieza a desplumar, te quita tus apegos, te quita lo que te agacha. Él se va a encargar. No es la forma de las palabras lo que forma la oración, es mi voluntad obrante que dominando todo tu ser, forma de tus pensamientos, palabras, miradas, latidos, movimientos, tantas fuentecillas que surgen de la voluntad suprema, que elevándose hasta el cielo en su mudo lenguaje, quien reza, quien ama, quien adora, quien bendice, en suma, ella le hace hacer lo que es santo, lo que pertenece al ser divino. Él te lo va a dar. Y de pronto tú no vas a darte cuenta, o los demás se darán algo de cuenta que tiene como que algo raro, algo especial, me hace sentir más amado, más querido, me reconoce, me alienta, se preocupa, no es indiferente. Pasas a otro nivel de vivir la vida ordinaria con los demás, empezando por los tuyos. Pero es que es Jesús que está en ti, que está obrando en ti, con su voluntad. A la siguiente dice, ¿cómo orar en vida continua? Seguimos. Hija mía, voluntad divina significa dar Dios a Dios. Desahogo divino y transformación de naturaleza humana en divina. Es lo que decíamos, es la divinización del hombre. Es que así fue al principio, mis hermanos. No es una santidad nueva, aunque a veces así se le llama, la nueva y divina santidad, porque así la bautizó San Juan Pablo II en una carta que le escribe a los hijos de San Aníbal María de Francia con motivo de un aniversario. Y San Juan Pablo II escribe, esta nueva y divina santidad que vivió San Aníbal, y otras cosas dice en su carta, firmada por San Juan Pablo II, por eso a veces ustedes oyen, es que es una nueva y divina santidad, pero no, es la santidad original, es la santidad con la que Dios creó a Adán, es la santidad de vivir unidos en su divina voluntad. Abrazar el infinito, elevarse en el eterno, tomar como en un puño la eternidad para decir a Dios, desde la eternidad yo te amaba. Tu voluntad no tiene principio, es eterna contigo y yo en ella te amaba con amor sin principio y sin fin. ¿Qué cosa es mi voluntad? Dice el Señor, es todo. Su voluntad es lo que opera la vida de la Santísima Trinidad y esa misma voluntad te la quiere regalar. ¿Cómo? Él dice, yo preparo el alma. El alma tiene como un rey cuando le pide a un pueblo que lo reciba. El alma tiene que limpiar, que preparar, que ordenar. Es más, tendrá que sacar sus muebles porque el rey viene con su silla, con su trono, con sus cosas, con sus enseres, con sus alimentos divinos. Claro que tiene que haber una preparación, pero ¿para qué? Para recibirlo a Él. Él le va a ir enseñando a Luisa desde el volumen 1 y por eso es importante.
escuchaba yo que decían, es que fulanita dice empezar en el volumen 11, es que fulanito dice empezar en el volumen 1. Yo les digo, empezar en el 1 y en el 11. No por ecléctica, sino por experiencia. Porque a partir del volumen 11 es cuando el Señor le empieza a enseñar a Luisa esta nueva forma de orar, esta vida divina obrante, este reino de su querer divino a partir del volumen 11. Pero del volumen 1 al volumen 10 es la manera como va preparando el alma de Luisa para poder vivir esta vida. Entonces hay que leer al mismo tiempo lo primero y lo segundo, porque si no puedes cansarte y decir, bueno, es la vida de otros santos, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Conchita Cabrera, de la vida de un santo, la ascética por la que pasa el alma, ¿no? Por eso es que el Señor tiene un orden en todo, le dice a Luisa, porque Luisa le pregunta, Señor, ¿pero por qué no revelaste esto a tus apóstoles? Muchas cosas tengo que decirles, pero si se las diría no me las comprenderían. Si las cosas de la tierra no me las comprenden, ¿cómo van a comprender las cosas del cielo? Todo tiene un tiempo y un orden. Y dice Jesús, una obra le da la mano a la siguiente obra. Nosotros estamos parados en los hombros de los patriarcas, de los profetas, en los hombros de todos los apóstoles, de los padres de la iglesia, de los grandes doctores de la iglesia, y desde acá arriba de sus hombros estamos viendo. La visión y la perspectiva es porque han pasado todas estas gracias de generación en generación. Hay, para un poco comprender mejor, haría falta muchos retiros para comprender la antropología humana y todo lo que implica el reino de Dios en el interior del hombre, pero también en el exterior. Pero vamos a empezar por los actos humanos y los actos divinos. ¿Qué es una vida, mi hermano? ¿Es un respiro? ¿Es una mirada? Es la continuidad de un respiro tras otro, de un latido tras otro, de un pensamiento tras otro, del crecimiento del cuerpo día por día y luego voy haciéndome alta y ahora ya me voy haciendo chiquita. La vida es un proceso continuo, hilvanado de actos. Una vida humana está hecha de actos humanos. Una vida divina, que es la vida de Dios, en sí mismo es un solo acto. Por eso Él lo ve todo. Todo está frente a sí mismo, en una eternidad increada. Esa es su vida divina, pero se manifiesta en su creación, esta vida divina. Y entonces los actos humanos tienen intenciones humanas que son cancelables y forman una vida humana. Los actos divinos tienen intenciones divinas, son incancelables, se multiplican infinitamente y forman una vida divina. Son eternos, tienen un amor divino, tienen un valor divino. Como los actos humanos son finitos, tienen un amor finito y una finalidad finita, si fueran nada más puramente humanos. Pero entonces el Señor viene a ofrecernos sus actos divinos en la criatura. Y le dirá a Luisa que el alma es el terreno sobre el cual Él extiende estos actos divinos, cuando el alma se lo permite. Son muchas las semillas que se siembran. Vamos a ver con San Aníbal María de Francia mañana cómo la bondad de Dios es tan grande que hace que su criatura pueda
hacer que germinen todas estas semillas que se siembran ya desde aquí por toda la eternidad. Siguen germinando como luces, como soles. Yo les había dicho que íbamos a mencionar hoy en esta charla, pero también en la que sigue después del descanso. ¿Es un descanso ahorita? Sí. Después del descanso vamos a hablar más de lo que ahorita nada más vamos a mencionar, qué es el acto preventivo y qué es el acto actual. Estaba pensando entre mí, si es tan grande un acto hecho en su querer, cuántos hay de mí no dejo escapar. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, existe el acto preventivo y el acto actual. El preventivo es cuando el alma, desde el primer surgir del día, fija su voluntad en la mía y se decide y se confirma de querer vivir y obrar solo en mi querer. Previene todos sus actos y los hace correr todos en mi querer. Con la voluntad preventiva, mi sol surge, mi vida queda duplicada en todos tus actos como dentro de un solo acto, y esto suple al acto actual. Fíjense bien aquí qué importante. Vamos a estar leyendo mucho anula tu voluntad y haz a un lado tu voluntad, pero de lo que se trata es de fijar nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Sin nuestra voluntad no existiríamos. Es un don que Dios nos dio, el libre albedrío. Él lo que te invita es a fijar tu voluntad desde el primer momento del día en Él. Entonces, tiene una cierta lógica. Dios nos dio una manera lógica de ser y de vivir. Cuando tú vas a empezar el día dices: ay, voy a ver a mi suegra. Ay, quiero ser amable con ella. Pero ya sé que de pronto me pica la cresta, chihuahua. Bueno, voy a intentar que no me mortifique, que si me dice que le traigo sucia la ropa, o qué sé yo. Ya desde antes estás previendo, ¿no es cierto? Tenemos una estructura lógica. Entonces, el acto preventivo lo que hace es que ya desde el principio del día tú pones a disposición de Dios todo tu ser. Seguimos con la próxima. Y entonces, esto es solo un ejemplo, mis hermanos. Y aquí empiezan ya instrucciones concretas de no se trata de repetir fórmulas, ni de repetir palabras. Ojalá y lo entendamos. Es verdad que leyendo fórmulas hechas, yo aprendí a girar leyendo los giros de Luisa, porque no sabía y los leía y no sabía ni qué estaba diciendo. Yo, no Luisa, yo. Pero a base de una vez y otra vez y de mucha lectura para entender el sentido de lo que se me estaba poniendo enfrente, empecé a entender que lo que Dios quiere es algo único mío. Lo mío no es lo tuyo. Dios quiere la gloria tuya, la de César, la de Lupita, la de Conchita, la de Patti. No quiere que repitas fórmulas. Pero vuelvo a lo mismo, nos sirven los ejemplos que vemos de otros y vamos entendiendo. Entonces, por eso es que ponemos estas cosas. Pero sería muy triste que ustedes pensaran que esto es una devoción más. No es una devoción más con nuevas fórmulas y con nuevas palabras. Es una vida divina, es un intercambio de vida entre Jesús y tú. Pero rápidamente, nada más para dar una idea, esto seguro lo han oído en otras partes, el acto preventivo de alguien que hizo esto: soy nada, Dios es todo, Padre te amamos, continúa divina voluntad, porque en la noche tú cuando te dormiste dices: ven a descansar en mí, y cuando le abres el ojo, continúa, ahora vamos a obrar en el día conforme tu providencia vaya queriendo, ¿no? Y según los deberes de estado en los que me encuentro, como mamá, como hija, como hermana, como maestra, como profesional, según tu estado de vida. Pero cada uno va a tener su manera de hacer el acto preventivo. No son fórmulas, son entregas del campo del alma
para que el Señor siembre la semilla de sus actos con tu disposición. Continúa pensando en mi mente, circulando en mi sangre, mirando en mis ojos, escuchando en mis oídos, hablando en mi boca, respirando con mi respiro. Esto es muy bonito, porque en una de tantas lecciones el Señor le dice a Luisita, por eso es importante leer, mis hermanos, perdón que voy a estar diciendo esto. En una de tantas lecciones a Luisita le dice que Él, cuando nos hizo, dejó 3 cosas que jamás pueden parar, porque si pararan perderíamos la vida, como reflejo de su vida trinitaria. ¿Qué será? Pum, pum, pum. No puede parar el latido, tú no lo puedes controlar, y si para, mueres. ¿Qué otra cosa será? El respirar, el respirar. Dejas de respirar, igual te mueres. Y no depende de ti respirar o no respirar, es automático. Y por último le dice, el circular de la sangre, no puede parar la circulación. Que no pare tantito la circulación en la pierna porque ya se te durmió, porque ya te está doliendo, porque no puede parar. Entonces por eso dice el Señor que con que le dijeras, ven a respirar en mí, a latir en mí todo el día, va a estar ahí eso. ¿Sí? Él pone todo facilito. De manera que el acto preventivo es invitar a Jesús, el que sigue, invitar a Jesús a que venga a hacerlo todo en ti. Y le dice, sin embargo, el acto preventivo puede ser opacado, oscurecido por los modos humanos, por la voluntad propia, por la propia estima, por el descuido y otras cosas, que son como nubes delante al sol que vuelven menos vívida su luz sobre la faz de la tierra. En cambio, el acto actual no está sujeto a nubes, sino que tiene virtud de despejar las nubes, y si es que las hay, y hace surgir tantos otros soles en los cuales queda duplicada mi vida, con tal intensidad de luz y calor, de formar otros tantos nuevos soles, el uno más bello que el otro. ¿Qué quiere decir esto? A mí me pasa mucho, lo tengo que decir. Como en Lima, la Ciudad de México es terrible para el tráfico, terrible. Entonces yo, como si fuera a ver a mi suegra, le digo al Señor, Señor, voy a salir en el coche, por favor ayúdame. No quiero recordarle a nadie, a sus parientes, ni quiero mortificarme, porque te mortifico, no te quiero mortificar. Me preparo cuando voy a salir, porque de veras es una prueba constante de no perder la paz, no salir de su paz. Bueno, te saliste, se te cruzó, me pasó, iba yo tranquila manejando a buena velocidad por una zona medio difícil, y sale un coche volado cuando yo tenía preferencia. ¿Qué hice? Inconscientemente, ¡ah! Y volteé y le hice una señal que no voy a hacer aquí. Y entonces dije, Señor, ¿qué hice? Fue como inconsciente, fue como una reacción, no fue pensada. Y dije, Señor, perdón, todavía tienes que pulir muchas cosas en mí. Y en ese momento volví, a través del acto actual, a quitar esa nube de falta de caridad, falta de amor, lo que tú quieras, ponle el nombre que quieras. Y dije, vuelve a mí, Señor, te invito, no te salgas del coche, vamos juntos, hazlo tú en mí, domíname. Les decía hace un rato que esto es poco a poco, el Señor va ganando terreno en tu alma hasta que te domina completamente, ¿no? Entonces invitarlo de que regrese, eso es el acto actual. Es muy bonito porque el Espíritu Santo inmediatamente te hace ver luz amarilla, luz roja, regresa a la verde, te va dando indicaciones para no salirte de su voluntad operante, constante, en tu latido, en tu respiro, en tu mirada, en tu pensamiento, en tus palabras, en tus pasos, en tus obras.
Sin embargo, los dos actos, el preventivo y el actual, son necesarios. El preventivo da la mano, dispone, forma el plano al actual. El actual conserva y ensancha el plano del preventivo, el que sigue. Así que vamos a ir comprendiendo los pasos que nos implica que la voluntad operante de Dios esté en todo esto que es nuestra vida. Vamos a ir entendiendo que esto no son, que la oración es vida, que la vida es oración, que todo el tiempo el Señor quiere estar en tu vida y que en la medida en que tú estés todo el tiempo ya cada vez más en Él, todo va a cambiar para ti, tu manera de ver, de pensar, de sentir, de obrar va a cambiar. Hija mía, el fundirte en mi voluntad es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida. Fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla, recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Imagínate tú que tu alma se convierte en ese depósito de los bienes de la voluntad eterna. Ni nos podemos imaginar, mis hermanos, el depósito de la vida de Jesús, el depósito de la vida de María, el depósito de la vida de la Trinidad, el depósito de todo lo que sale de dentro de la Trinidad. No nos podemos imaginar. El Señor quiere que vayamos poco a poco apoderándonos de esto, pero de manera consciente. Así que te va a ir dando la conciencia de qué es ser ese depósito. Poco a poco significa, tienes que ser constante. Como decían las abuelitas, por enésima vez te lo digo. Cuando el alma se funde en el supremo querer, todos van a su encuentro para deponer en ella todo lo que tienen de bienes y de gloria. Se está refiriendo a todo, a los santos, a los ángeles, a la misma creación. Luego entenderemos lo que es esto. Dice, los ángeles, los santos, la misma divinidad, todos deponen, sabiendo que deponen en aquella misma voluntad en la cual todo está al seguro. El alma, con recibir esos bienes, con sus actos en la voluntad divina, los multiplica, que esa es una característica de los actos divinos. Son eternos, son infinitos, tienen un valor eterno, un valor y un amor divino. Pero cuando se hacen en la divina voluntad en el hombre, se multiplican. Eso es lo que aguarda la creación entera para que se liberen los hijos de Dios. Ver multiplicado lo que Dios les dejó a ellos en las criaturas. Que hoy por hoy, mientras no se viva en la voluntad divina, no puede haber esa multiplicación de la creación. Son misterios increíbles. Un Dios que es Dios y obra a lo Dios. Dice, da a todo el cielo doble gloria, doble honor. Así que con el fundirte en mi voluntad, pones en movimiento cielo y tierra. Es una nueva fiesta para todo el empirio. Y como el fundirse en mi voluntad es amar y dar por todos y por cada uno, sin excluir a ninguno, mi bondad para no dejarme vencer en amor por la criatura, pongo en ella los bienes de todos y todos los bienes posibles que en mí contengo. No puede fallar el espacio donde poner todos los bienes, porque mi voluntad es inmensa y se presta a recibirlo todo. Dios no nos creó para estar apartados de nosotros o que nosotros estuviéramos apartados de Él, pero nos dio la libertad y Adán la usó para apartarse de Él. Pero Jesús viene a restaurarlo todo y viene con Luisa para restaurarlo todo para esta generación. Él dice que sus obras se dan la mano las unas con las otras.
La obra de la creación le dio la mano a la obra de la redención, la obra de la redención le da la mano a la obra de la santificación, es una continuidad. En Él es un acto único y no podía fallar, aunque fallara Adán, que él sabía, no podía fallar. Reza, pero reza como rezo yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, les darás a Dios como si fuera una sola criatura. Porque el querer divino es dueño de todas. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor y los malos para repararlos. Esto es importantísimo, mis hermanos. Nosotros decimos, ¿a qué vino Jesús? Y pensamos inmediatamente a redimirnos o a reparar la obra caída. Es una de las cosas, de las fases o de los actos divinos de Jesús a los que nos invita. Reparar junto con Él lo que perdió su origen, su frescura, su finalidad. Los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. Sin Jesús no podemos hacerlo. Solo con Jesús lo podemos hacer. Así lo hizo nuestra Madre, reflejo perfecto de gracia. Lo que Jesús es por esencia, nuestra Madre es por gracia. Reflejo perfecto. Entonces, vamos a recorrer estos pasitos: fundirse, tomar posesión, dar el te amo, pedir el reino. Son pasos para girar como le enseña Jesús a Luisa. No vamos a entrar ahorita en lo que son los diferentes místicos, pero ayer que platicábamos en la hora de la cena, decíamos, bueno, de la ascética, vamos a decir que conocemos de la vida de los santos, ¿no? A llegar a la unidad con Dios, que es la última morada o el matrimonio espiritual de Santa Teresa. El Señor hace conocer nuevos peldaños. A Conchita Cabrera de Armida le daría el don de la encarnación mística, es decir, de que Él se encarnaba místicamente en ella y ella ya podía decir, ofrecerse al Padre: este es mi cuerpo, este es mi sangre, porque Cristo estaba dentro de ella místicamente. Y luego a Dina Belanger le da la divina sustitución, en donde es Jesús ya el que está caminando y ya no es ella. Estas dos místicas son contemporáneas de Luisa. Ya había abierto en Luisa el Señor el don de la divina voluntad. Pero a Luisa le enseña el culmen, que es el fundirse. Que mis pensamientos sean tus pensamientos, que tus miradas sean en mis ojos, que tus palabras estén en mi boca. El fundirse con su voluntad, uniendo la voluntad tuya en Él. Eso es lo que le enseña. Y le enseña lo concreto, el acto preventivo de la mañana. Vamos a entrar a todos los demás pasos en la siguiente presentación, como les dije, como para niños, ¿sí? ¿Seguimos? Dice, el giro es la oración que hacía Jesús en el adintra de su vida oculta durante toda su vida, desde que estuvo en el vientre de la Virgen, hasta el último acto, que ahora es continuada y vivida por las almas viadoras, las que vivimos, que queremos vivir en la divina voluntad. Por eso es necesario unirnos a Él en el girar. Esta vida que pasa por la fusión con Él, para que cada día en nuestros pasos, en nuestra vida ordinaria, Él sea el que haga las obras en nosotros, pasa también por el tomar lo que como criaturas pues está fuera de nosotros.
pero es lo que leíamos antes. Todo está en su divina voluntad. Nos convertimos en ese depósito en cuanto la divina voluntad obra en nosotros. Entonces, nosotros podemos no solo obrar en el momento actual, que es lo que tenemos, en este momento respiramos, lo de atrás ya quedó en el pasado, lo que viene está en el futuro, pero en la divina voluntad todo está presente. Y entonces Él quiere que no solo vivas en el momento presente, respirando, caminando con su divina voluntad, sino que además vayas por todo. Hagas un recorrido de todo, un giro, dicen en italiano, así le dice, el giro del alma. El giro del alma decimos, pero puede ser también el paseo del alma, giro, paseo. ¿Y qué es girar? Dice, precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan, hija mía. Cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, martillar clavos, ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José. Y mientras eso hacía, con esas mismas manos, con esos dedos, creaba almas. A otra las llamaba a la otra vida. Divinizaba todas las acciones humanas, las santificaba dando a cada una un mérito divino. En los movimientos de mis dedos llamaba a reseña todos los movimientos de tus dedos y de todas las demás criaturas. Y si yo veía que los harían por mí o porque yo los quería hacer en ellas, continuaba mi vida en Nazaret en ellas. Y me sentía como pagado por parte de ellas por los sacrificios, humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellas el mérito de mi misma vida. ¿Alcanzamos a entender lo que está diciendo? Cuando tú le meneas a la cacerola, es que Jesús, mientras tallaba, estaba meneándole a la cacerola contigo. Pero en cuanto tú cobras conciencia de que sus dedos y sus manos están trabajando contigo, los méritos de Él te los transfiere. ¿Vas a hacer algo distinto a lo que haces? No. Es tu vida con tus deberes, pero hechos en Él y con Él. Y Él te da sus méritos. ¿Te das cuenta? Además, lo que está diciendo es que se sentía como pagado por parte de las criaturas que en el futuro lo invitarían. Se sentía pagado. Y entonces hoy tú no estás viviendo ahí en Nazaret, en el taller de San José. Pero por el divino querer, que es el conjunto de todo lo que ya hizo el Señor, su divino querer en obra, obrado, tú puedes entrar a tomar ese tesoro. De hecho, dice, tengo una herencia infinita. ¿Para quién es la herencia de los padres? Para los hijos. ¿No eres hija de Dios? Ahí está tu herencia. La herencia infinita de Dios, de la creación, de la redención, de la santificación y aún más de su vida misma dentro de la Santísima Trinidad. Es una locura. Pero dice, mi divina voluntad es el lugar seguro donde está todo eso. Y si está dentro de ti, está seguro dentro de ti. Lo que tienes que hacer es girar, ir a por ello, como dicen en España. Vamos a por ello, vamos a alcanzarlo, vamos a traerlo, lo del pasado, lo del presente y lo del futuro. Glorificar ya al Señor porque su reino está establecido en el mundo, porque sus hijos han sido transformados, porque Él ya ve la transformación de la creación completa, original, a como Él la pensó. Él es Dios, no le puede fallar su plan. Él nos pensó como criaturas perfectas según el modelo de Cristo. Cristo es el modelo. Y yo le doy hoy gracias a mi Padre en su divina voluntad, porque en su divino querer el reino ya está establecido. Que no lo esté viendo yo, que va a ser dentro de 5 años, 10, 15, 20, no sé. Pero Él sí sabe y Él lo ve y Él lo tiene en su eterno presente.
Y le doy gloria a Dios por eso. Criaturas transformadas, con los dotes preternaturales como los pensó, sin daño, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte, como nos pensó. Hoy no lo veo, trabajo por ello. Es muy bonito lo que le dice Jesús a Luisa. Ya lo dije en 2 entrevistas de las que se hicieron para antes de venir aquí con Leti Blanco y con Gisela. Y también creo que en Radio María. Jesús le dice a Luisa que así como los profetas tuvieron que anunciar la venida del Mesías, ¿para qué? Para que en el corazón del pueblo hubiera un deseo de que viniera el Mesías y que con ese deseo suplicaran, oraran, pidieran. Así es, y que gracias a esas oraciones vino la Virgen, en la cual Él pudo entrar en su seno para encarnarse. Por tantas oraciones y el deseo de un pueblo para que viniera el Mesías, que sin ese deseo y esas oraciones no hubiera llegado la Virgen y no hubiera podido Él encarnarse. Que de la misma manera Dios obra siempre igual. En este tiempo necesita tus oraciones, tu conocimiento del reino, tu deseo de que venga, para que pueda venir el Rey con todo su séquito y su gloria a establecer el reino suyo en la tierra. ¿Qué trabajo nos deja, señores? No podemos no ser obreros del reino. Tenemos que, dice, con la palabra darlo a conocer y con el corazón suplicar, orar para que llegue. Dice de ahí, ¿por qué? La oración del Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero hay que cobrar conciencia de lo que estamos hablando. Tomar toda la vida oculta de Cristo, todas las fases de la vida de Cristo, decíamos ayer, cuando se encarna, cuando está en el vientre de María, sus pasitos, todo lo que Él hizo de niño en su vida oculta, de joven, de adolescente, todo lo que realizó, porque todo lo realizó, Blanquita, en favor nuestro. Toda su vida, las obras, los actos, la obra salida de dentro de Él, de la creación, de la redención, de la santificación, que manifiestan cada una cosas distintas: un amor festivo, un amor penante y un amor triunfante. Giras con el don de la divina voluntad en este reino del querer divino, que son todas sus obras, cada una con bienes específicos, con actos, atributos de la obra creadora, de la obra redentora y de la obra santificadora. Cada uno, cada obra tiene un atributo distinto, un bien distinto, un matiz distinto de su amor, de su santidad, de su potencia. Y Él quiere que nos apropiemos de todo. Quiere verte conociéndolo todo y apropiándote de todo. ¡Qué padre tenemos! Como queremos nosotros ver a nuestros hijos plenos, completos, felices en todos los sentidos. Es un intercambio de vida, mis hermanos. No son actos, no son oraciones aisladas. Es darle tu vida completa al Señor. Tú le das a Jesús tu vida humana y en cada acto tus proyectos, tus preocupaciones, tu estado de vida, y Jesús te da su vida en todas sus fases, tanto en su vida encarnada como en su vida divina. Todo te lo da, tú le das y Él te da, y tú le vas a poder entonces decir a Dios: te amo como tú me has amado. Le dice Jesús: con entrar el alma en mi voluntad, aún con una simple adhesión, con un acto de abandono,
yo le doy la cuerda para hacer que gire. ¿Sabes cuántas vueltas gira por todas las inteligencias que piensan, por todas las miradas de las criaturas, por cuántas palabras se dicen, por cuántas acciones y pasos se hacen, girando en cada acto divino, en cada impulso, en cada gracia que baja del cielo, en una palabra, en todo lo que se hace en el cielo y en la tierra, forman su recorrido, tus actos cuando giras. Quédate con esto. Dios, la Santísima Trinidad, busca en ti la disposición que tuvo María. ¿Cómo es esto posible? ¿Será posible si no conozco varón? Las circunstancias en las que vivo son tan complejas, mis hijos, mi marido, mi trabajo. ¿Cómo haré esto? No conozco varón. Tú no te preocupes. El Espíritu de Dios está sobre ti y su sombra te cubrirá. Dispón tu alma para decirle, fiat, hágase. Como se hace en María, y el día de hoy que estamos en su fiesta, volvemos a decirle, Madre nuestra, dulce, doloroso, inmaculado corazón de María, envía tu Espíritu. Envía tu Espíritu sobre mí y sobre todos nosotros, para que se cumpla la voluntad de Dios. Fiat. Gracias.